Bendecidos con toda bendición, quien te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, en la ciudad de Hurlingham, esto es en provincia de Buenos Aires. Y le damos gracias a Dios por poder iniciar esta transmisión. Recuerden que estamos en esta nueva serie que se llama Las riquezas de su gracia, y la verdad es una serie, una enseñanza que la dio nuestro pastor desde la ciudad de Nueva York. Él compartió esta serie que también compartimos nosotros, que también estamos dando, y para nosotros es un gozo, es un agrado, un gusto, un placer, una honra, un privilegio poder también dar estas enseñanzas, estas clases. Siempre invito a todos los amigos que puedan mirar estos videos, estas enseñanzas, no como una obligación, no como una carga, no como un peso, no como una orden, no como un mandato, sino simplemente para poder aprender cada día más. Y eso es lo que Dios le da al humilde. Dice que al humilde Dios le da el privilegio de poder aprender, ¿no? Como dice en el Salmo 1, ¿no? Dice que es como aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua y que todo lo que hace prospera. Esto tiene que ver con nuestro conocimiento, ¿no? Cómo avanza conforme vamos tomando el tiempo para aprender la palabra de Dios. Así que oramos mientras los hermanos se van conectando en la serie, en la enseñanza de hoy. Así que te invito a que puedas separar un tiempo para poder estar conectado con la palabra de Dios. Así que, Padre, te damos gracias por esta oportunidad, este tiempo que tú nos das, Señor, que tú nos das a nosotros el tiempo, tú nos das a nosotros la oportunidad de poder escuchar tu voz, de poder ser sensible a tu espíritu, sensible a la palabra de Dios. Tú nos das el tiempo y la ocasión, Padre, para poder seguir aprendiendo, seguir renovándonos, y te damos gracias por todos los hermanos, las hermanas que se van conectando, Señor, día tras día, Señor, y gracias por los pastores Leo y Yashi Argarañaz. Gracias también por aquellos hermanos que comparten estas clases por medio de Facebook, de Instagram, de YouTube, por medio de la radio, por medio de la página web, comparten estas clases. Así que le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que estamos en esta nueva clase o nueva serie, Las riquezas de su gracia, y damos esta clase, creo que el próximo domingo comenzamos con otro tema. Por eso quiero dar esta palabra, que está muy completa porque por ahí los hermanos pueden llegar a pensar o decir de dónde saca el pastor esta palabra, ¿no? Y fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 26. Fíjate lo que dice Hebreos 11, versículo 26. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta palabra la escribió nuestro apóstol, el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Los gentiles somos nosotros, somos aquellos que creen en Cristo, ¿no? Creen en el Evangelio de la gracia y somos los que no nacimos en Israel. El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía es de Cristo, nuestra ciudadanía tiene que ver con el cielo. Es por eso que a veces, como nosotros nos conducimos, para la gente racional, muchas veces piensa el pastor o el hermano debería de conducirse de esta o cual forma o de esta o cual manera, pero esto no es lo que como nosotros vivimos, ¿no? No como la gente razona, sino con la guía del Espíritu, ¿no? Y esto es lo que dice la palabra, ¿no? Quiero compartirte una de las enseñanzas que enseña nuestro pastor Leo. Una de las enseñanzas que enseña es que hay dos clases o tipos de personas o dos maneras de vivir el Evangelio, y una de esas es por obras y la otra manera es por medio de la gracia de Dios. Las obras tienen que ver con lo que tú tienes, con lo que tú puedes hacer, con lo que tú razonas, con lo que tú conoces, con tu experiencia vivida de hace años, o con tu razonamiento humano, o con tu esfuerzo humano. Esto es por obras, ¿sí? Este es por el lado de las obras, pero nuestro apóstol Pablo nos enseña por medio de la gracia. La gracia tiene que ver con fe, tiene que ver con creer, tiene que ver con espíritu y tiene que ver con vida. La palabra vida tiene que ver con el diario vivir. Mucha gente quiere vivir por medio de obras, quiere vivir por medio de algo que planificó de acá a unos meses, pero después cuando las cosas no salen como la gente planea, la verdad es que la gente se pone muy mal y comienzan una serie de cosas, ¿no? Por eso quiero que veas estas verdades. La verdad verdadera es que usted puede fallar, usted puede errar, usted puede equivocarse, usted puede fallar de distintas maneras. Si usted vive o quiere vivir por medio de obras, la verdad es que o es por obras o es por gracia. No se puede vivir de las dos maneras. Si es por obras, ya deja de ser por gracia. Pero si usted vive la vida, si usted vive el Evangelio por medio de la gracia de Dios, entonces usted prepárese para vivir por medio y bajo del nuevo pacto, bajo el nuevo gobierno, bajo el nuevo régimen, que es el régimen de vida, decía Pablo. El régimen del Espíritu de Dios es un régimen de vida, no es por medio de obras, no es por medio de tus fuerzas, no es por medio de tu razonamiento humano que te dicta cómo tú tienes que vivir, o los horarios que tú tienes que comer, o los horarios que están impuestos en este mundo, o las fechas, sino por medio de la gracia de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio del sacrificio de Cristo. Y fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice, considerad a aquel que sufrió
tal contradicción. Esto tiene que ver con lo que las personas muchas veces dicen: usted no sabe, pastor, yo por años me porté bien, por años le serví a Dios, por años hice muchas cosas, entonces la gente está aferrada a eso. Pero si es por gracia, ya deja de ser por lo que tú hiciste o por lo que tú haces, sino que tiene que ver por medio del sacrificio de Cristo. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 26 que leímos antes. Dice: teniendo mayores riquezas, por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué significa vituperio? ¿Qué significa vituperiar? Cuando alguien hace un vituperio, cuando alguien vituperia, es censurar, es desaprobar, y es sacarle validez o valor a algo. ¿Qué significa entonces vituperiar? Sacarle el valor que tiene esa cosa, sacarle el valor, censurarlo, rebajarlo, tirarlo por el piso. Eso es vituperiar. Entonces dice que cuando tú honras la obra completa, la obra terminada de Cristo, cuando tú valoras, le das el valor correspondiente, cuando tú, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, le das la importancia que tiene que ser, le das el valor a todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces prepárate para vivir por medio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice: la abundancia de la gracia y el regalo, ¿ve? El regalo de la justicia, el regalo de la salvación, el regalo del fruto del Espíritu, el regalo de la paz, del gozo, de la alegría, de las riquezas de su gracia. La riqueza no tiene que ver siempre con algo material. La riqueza, tú puedes pasar un buen fin de semana en una plaza, en un lugar, disfrutando un buen momento, tomando un mate, y eso también es riqueza, eso también es valor, eso también es calidad de tiempo. Pero lamentablemente en este mundo todos se guían por lo material, pero riqueza es un conjunto de cosas. Riqueza son varias cosas, cantidad, como cuando Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas a ver si las puedes contar, cuenta la arena a ver si tú la puedes contar. Riqueza tiene que ver con abundancia, con algo incontable, con algo que no se puede medir. Y las riquezas de la gracia de Dios tiene que ver con los méritos de Cristo, con las virtudes de Cristo. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro 2, del 9 al 17. Dice: Dios nos adquirió para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Dice: vosotros que antes no eras pueblo, ahora eres pueblo. Vosotros que antes no habías alcanzado misericordia, ahora has alcanzado misericordia. Esta es una de las riquezas de la gracia de Dios. Y como compartimos antes, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. O sea, todo lo que a Cristo le hicieron, todo lo que lo golpearon, lo maltrataron, lo escupieron, le clavaron una lanza en su costado, lo clavaron de pies y manos, lo rebajaron de todo ámbito. Dice que Él se hizo pobre, se hizo miserable, cargó con las enfermedades, su cuerpo sangró tanto que se hizo como una llaga, su cuerpo ardía, y de esta manera, como dice acá nuestro apóstol Pablo, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo.
O sea que la persona está poniendo más alto el sacrificio de Cristo que las cosas de aquí terrenales, que las cosas de la tierra. Dice que puso esta persona, dice que por mayor riqueza, o sea, está poniendo más alto el sacrificio de Cristo que lo que la persona pueda hacer o pueda haber logrado o obtenido aquí en esta tierra. O sea, quiere decir que cuando tú pones por alto, tú pones por honra y no vituperias, la palabra vituperiar recién la dimos, tiene que ver con censurar, tiene que ver con rebajar, tiene que ver con desaprobar. Escuchá bien, cuando las personas vituperian el sacrificio de Cristo, anulan, quieren frenar y poner su obra, poner su ministerio, poner todo lo que ellos hicieron o lograron, cuando la persona frena el sacrificio de Cristo, vituperia, lo rebaja, esa persona está mal, está errando al blanco. Pero cuando la persona valora, cuando la persona honra, cuando la persona pone en alto la obra consumada de Cristo, la obra terminada en la cruz del Calvario, entonces prepárate para disfrutar de las riquezas de su gracia, para disfrutar de todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Por eso que cuando una persona está colocada bajo el nuevo pacto de la gracia, esa persona disfruta de todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia porque esa persona está bajo el nuevo régimen, el nuevo gobierno que dice el apóstol Pablo es el espíritu de vida. ¿Recuerdan las palabras de Jesús que dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia? Cuando una persona está colocada bajo el nuevo pacto de la gracia, la persona está ubicada en el lugar correcto, la persona está en el fundamento correcto, está en el primer escalón, pero está en el fundamento correcto. Su vida es como lo que dice la palabra de Dios, como aquel hombre que dice que puso su casa sobre la roca, su casa estaba fundada sobre la roca, y cuando vinieron los ríos, cuando vinieron los vientos, cuando vino la miseria, cuando vino la pobreza, cuando vinieron los tiempos difíciles, dice que esa persona, su casa no se movía, pero la persona que tenía su casa sobre la arena, dice, primer vientito que vino, primer lluvia que vino, dice que su casa se derrumbó. Por eso es que nosotros vemos día tras día, como nos enseña nuestro pastor Leo, dice que hay dos tipos de personas o dos tipos de maneras que se puede vivir el Evangelio. Y uno es por medio de obras y el otro es por medio de la gracia de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Por eso que si tú quieres vivir por obras, si tú quieres vivir por lo que tú lograste hace 20 años atrás o 30, por lo que tú obtuviste, por lo que tú te sacrificaste o por lo que tú razonas o lo que planeas, mañana voy a hacer esto, el mes que viene lo otro y ya estoy viviendo a fin de año, pero cuando las cosas salen mal, las personas se ponen mal, pero porque vituperian, hacen a un lado, rebajan la obra de Cristo. Pero cuando tú aprendes a vivir bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios, entonces descansas, entonces disfrutas, entonces puedes vivir bajo los beneficios del nuevo pacto de la gracia obtenidos por Él, obtenidos por Cristo mismo. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 17. Más, dice, Dios nos adquirió, nos obtuvo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz, ¿no? De un lado, nos sacó de un lado y nos colocó en otro, nos puso en la luz, nos puso en un lugar de iluminación, en un lugar de honra, y esto nada tiene que ver como cuando nos enseñaban en los pactos mezclados, que se tenía que honrar al hombre y no a Cristo, se honraba más al hombre que no al sacrificio de Cristo. No quiere decir que no honres a tu pastor,
que no respetes a tu pastor o que no le des el valor, la importancia. Claro que sí, nosotros en nuestra iglesia conocemos la honra, conocemos el respeto, conocemos la educación que nos enseña nuestro pastor, porque así como dice Pablo, nosotros somos ciudadanos, ahora somos ciudadanos, y como en todo país hay, claro que sí, una educación, claro que sí, que tiene que haber un orden, pero de la otra manera, como nos enseñaban en los pactos mezclados por medio de obras, la persona todo el tiempo tenía que estar haciendo algo para vivir bajo el favor de Dios o para obtener la bendición de Dios en cual o tal área. Todo el tiempo tenía que hacer obras, todo el tiempo tenía que hacer cosas y se exaltaba más al hombre que al sacrificio de Cristo. Pero de esta manera, como dice Pablo en Hebreos 11:26, teniendo por mayor riqueza, ¿no?, lo que le hicieron a Cristo, ¿no?, que a Cristo lo escupieron, lo golpearon, le hicieron de todo para colocarnos a nosotros en este lugar, de bendecidos con toda bendición, en este lugar de riqueza, de favor, de poder vivir bajo, como dice el apóstol Pablo, dice, por la abundancia de su gracia, por el regalo de Dios. Por eso es que nuestro diario vivir es un regalo. Tú te levantas hoy y el hecho de que te despiertes, el hecho de que pongas un pie, ¿no?, cuando bajas de la cama, ya es un regalo. Pero ahora tú decides cómo vivir, cómo disfrutar de ese regalo. El día de hoy es un regalo, pero tú decides cómo vas a vivir, cómo vas a disfrutar de ese regalo, cómo vas a disfrutar de esa riqueza que Dios te da, de esta abundancia que Dios te da, que es la vida de Cristo mismo, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo. Él ahora está en ti, te regaló su vida, te regaló su espíritu, te dio el don de la justicia, te dio el perdón de los pecados atribuido por medio de la fe, y ahora tú decides cómo vas a disfrutar, cómo vas a vivir. Por eso es que, querido amigo, querida amiga, lo mejor que tú puedes hacer es, claro que sí, separar el tiempo para que toda la riqueza de Dios, todo el favor de Dios no se pierda, sino que por medio del conocimiento de Cristo crezcamos, como dice Pedro, ¿no? Ahora, más creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que no se pierda la abundancia de la gracia, para que no se pierda los regalos, los beneficios de Dios. No se van a perder, claro que sí, pero lo que puede pasar es que no estés disfrutando, lo que puede pasar es que no estés viviendo como Dios quiere que viva hoy. Dios quiere que vivas saludable, Dios quiere que vivas alegre, bendecido con toda bendición, y no que te levantes diciendo, este día de porquería, solo vienen cuentas para pagar, y ya te despiertes renegando por el país que vives, por el lugar que te tocó estar, el lugar que te tocó pastorear o ministrar, ya te despiertas quejándote. Ahora si tú te despiertas, gracias Señor por el regalo de la gracia, por la abundancia de las riquezas, gracias por mis pastores, gracias por mis padres, gracias por mis hermanos, por mis hijos, por mis amigos, por los hermanos, claro que sí, gracias por la abundancia de la gracia de Dios y el regalo. Y tú no vituperias, tú no rebajas la obra de Cristo, porque Él murió para colocarte a ti y a mí en un lugar de bendecido con toda bendición. Él murió por ti y por mí, para dejarnos en un lugar de adelantado. El apóstol Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que un día quiso, por medio de la voluntad de Dios,
quiso morir en esa cruz, quiso pasar el oprobio, la vergüenza, el vituperio, y pasó al otro lado para darnos a nosotros la luz, para darnos el descanso, la seguridad. Y está muy buena esta palabra que dice en el capítulo 27, libro 11 de Hebreos, versículo 27, por la fe, dice, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto muy bueno, ¿no? Muchas veces por ahí hay cosas que no ves, por ahí hay cosas que no se dan, claro que sí, por ahí no es todo como tú esperabas, como tú lo planeaste, como tú razonaste, como tú pensaste, como tú te ordenaste. Quizás no sale todo como tú pensabas, pero si tú aprendes a vivir bajo el nuevo pacto de la gracia, no por obras, sino por gracia, por mérito de Cristo, entonces sos parte de la ciudadanía de Dios, como dice Pablo, sos parte del pueblo de Dios, sos parte del cuerpo de Cristo. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si el cuerpo goza, está alegre. Si el cuerpo está bendecido con toda bendición, entonces tú también estás bendecido con toda bendición. Y fíjate lo que significa la palabra vituperiar. Dice, vituperiar es censurar, desaprobar, sacarle validez, valor o importancia. La importancia que tiene que tener. Por eso que vemos hoy en día, por muchos lugares, muchos que predican y dicen que Jesús era de Galilea, era de Nazaret, y que Jesús, así como sufrió él, de la misma manera tenemos que sufrir nosotros, pero no es lo que Cristo dijo, no es lo que Pablo dice. Pablo dice, si Cristo murió por nosotros, ¿no? Si Él se sacrificó por nosotros, nosotros ahora no tenemos que pasar por eso. Ahora Él murió por el perdón de nuestros pecados, llevando el castigo de nuestra paz sobre Él, llevando nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras miserias, todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que te impide vivir en armonía para que todo tu ser, esto lo vamos a explicar más adelante, para que tú puedas disfrutar. Él murió para que puedas vivir, viviendo en gracia sobre gracia, viviendo en gloria, de gloria en gloria, y no viviendo, vamos calando peldaños. ¿Escucha? ¿Se acuerda de esa canción de la hermana que decía, estamos escalando peldaños, ¿no? Y la hermana vivía sufriendo, ¿no? Vivía de esa manera, ¿no? Pero eso es lo que se vivía en un evangelio diferente, en el evangelio diferente, en el evangelio de pactos mezclados, en el evangelio de obras, obras muertas, obras que todo el tiempo tenías que hacer algo para ser bendecido. Era un evangelio de sacrificio, de dolor, de que tenías que todo el tiempo sufrir como Cristo sufrió, o aguantar el vituperio, o aguantar que te insulten, o que te digan cosas todo el tiempo, o tenías que aguantar que la gente, así sea un familiar, así sea alguien de autoridad, te falte respeto, que no, como que la persona tenías que estar todo el tiempo bajo autoridad, porque es lo que yo digo en mi casa o en mi iglesia o en el lugar que sea. Y ese era un evangelio y era un tiempo de ley, ese era un tiempo de ley. Pero la verdad es que Cristo murió para que todo eso quede anulado, para que todo principado, escuchá bien, para que todo principado, toda autoridad, todo lo que tiene que ver con
el orgullo de la persona, con el ego de la persona, de las personas, con todo lo que tiene que ver con autoritarismo, quede anulado por medio del sacrificio de Cristo. Por eso dice que ahora somos un pueblo adquirido por Dios. Claro que sí, usted va a crecer por medio de la gracia y el conocimiento, la dedicación que usted le tome a aprender la palabra de Dios y los beneficios de Cristo. Y quería compartir esto, que compartí recién, el orgullo, la vanagloria y vituperiar la obra consumada de Cristo. Muchos predicadores, pastores, supuestos apóstoles, etcétera, son personas que por medio del autoritarismo, por medio del orgullo, por medio de la vanagloria, por medio de vituperiar, por medio de rebajar a Cristo para ponerse ellos en un lugar de honra, sea pastor o supuesto apóstol o lo que sea, cuando la persona se pone en un lugar que le corresponde a Cristo reinar, que le corresponde a Cristo gobernar, porque Él murió para estar en ese lugar. Él fue sacrificado para estar en el lugar más alto, para tener el sacrificio más alto que cualquier humano pueda hacer. Por eso que todos buscan querer sacrificarse más que el sacrificio de Cristo. Por eso hacen ayuno de 21 días, ayuno de 40 días, las cadenas de oración, el sacrificio de esto, el sacrificio de lo otro, el pacto de esto, el pacto de aquello, pero nunca logran alcanzar, como dice Pablo, por medio de sacrificios, no logran alcanzar el nivel del sacrificio de Cristo. No logran ni van a lograr alcanzar el nivel que ya por medio de Él, por medio de su gracia, por medio de sus riquezas, por medio de su sacrificio. Por eso es que son las riquezas de su gracia y no la de nosotros. No es lo que tú tengas en tu cuenta bancaria, lo que tú lograste por medio de años anteriores, por medio de estudios, por medio de lo que sea, sino que es un mérito de Cristo. Decí conmigo, las riquezas de su gracia son un mérito de Cristo. Por eso, como leímos en 1 de Pedro 2, 9 al 17, dice que Dios nos adquirió. Dios nos adquirió. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Y esta es la palabra de Dios. Así que quiero mandar un saludito al pastor Ricardo Avilés, que estuvo conectado en el día de hoy, la hermana Estela, el hermano Matías, pastor Leo Argarañaz, Iglesia Jesús Mi Amor de Nueva York, todos los hermanos, la hermana Dina Casales también estuvo mandando su saludo hoy temprano, y todos los hermanos que luego miran, comparten estos videos, la hermana Antonella también, claro que sí, que estuvo mandando su ofrenda el día de ayer. Me asombró, el día de ayer fue un día que no hicimos transmisión, pero la hermana envió su ofrenda, dijo, pastor, ahí le envío la ofrenda, así que yo estoy agradecido por los hermanos que apoyan estos programas, porque este es mi trabajo, yo no tengo otro trabajo que no sea este. No tengo otra fuente de ingreso que no sea este. Ahora estoy pastoreando solamente y me dedico a esto al 100%. No hay otra entrada que tenga el pastor Javier, así que los hermanos que quieran ofrendar para apoyar la iglesia, las transmisiones, claro que sí, lo pueden hacer con total libertad. Esto no tiene nada que ver con un día ni con una obligación, sino algo que se da una ofrenda de amor, de colaboración. Usted lo puede hacer con todo el amor de Cristo. Y como dice acá, no vituperiamos, ¿no? Dice,
teniendo por mayor riqueza el vituperio, o sea, el sacrificio de Cristo. Así que tremenda esta palabra que Dios nos dio por medio del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Quiere decir que nosotros no ponemos las riquezas terrenales más alto que el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo está más alto que cualquier sacrificio humano. Está más alto que cualquier persona, que cualquier sacrificio que cualquier persona pueda llegar a hacer. Por eso que Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre. Él es el que ya nos juzgó, Él es el que ya nos perdonó, Él es el que ya nos justificó, ya nos sanó, ya nos prosperó, ya nos dejó bendecidos con toda bendición. ¿En qué momento pasó esto, Pastor Javier? Hace más de 2000 años, ahí en la cruz del Calvario. Dice que Él dio su vida por amor a nosotros. Él dio su vida por ti y por mí, para dejarnos en un lugar de descanso, en un lugar de seguridad, en un lugar de honra, claro que sí, porque Él, al dejar que lo humillen, al dejar que lo vituperien, al dejar que lo golpeen, que lo claven de manos y pies, que le pongan una corona de espinas en su cabeza, al dejar que lo golpeen, que lo maltraten, dice que lo humillaron como no se humilló a nadie en esta tierra. Dice que su cuerpo quedó tan inflamado que parecía su cuerpo como una llaga misma, ardía, y yo creo que cuando tú conoces o te pones a pensar el sacrificio, lo que a Él le costó dar su vida, lo que a Él le costó estar ahí en ese lugar, y de pronto tú te estás quejando por un dolor, o porque se te fue la señal del wifi, o porque, no sé, te falta un pantalón, o te falta una zapatilla, o te falta algo, y sentir el dolor en el cuerpo físico, en la mente, en todo tu ser, sentir el dolor en todo tu ser, es impresionante saber lo que a Él le costó para que tú tengas vida. Dice, yo vine por esta razón, para que tú tengas vida y vida en abundancia. La vida que tú vives hoy, la vida que tú día tras día vives en este mundo, a alguien le costó su vida. A Cristo le costó su vida, le costó su tiempo, le costó su sangre, le costó dejar sus años. Por eso es que las riquezas de su gracia tienen que ver con las virtudes de aquel que un día se dio por nosotros. No es que es algo que nosotros lo merecemos, no es algo que nosotros podamos comprarlo, adquirirlo de alguna manera. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo puedo adquirir los beneficios del nuevo pacto o las riquezas de Dios? ¿Cómo puedo hacer? Mire, pastor, yo me porté bien. No es por obras humanas, no es por algo que nosotros podamos hacer. Es por medio de aquel que le costó su vida. Es por medio de aquel que le costó su vida, su juventud, su ministerio, toda su vida, todo su ser. Él lo entregó para que ese día, por medio de esa cruz, tú que eras condenado o condenada, quedes libre. Tú que tenías pesadillas por la noche, ya no tengas más pesadillas. Tú que estabas enfermo, quedes libre de todo dolor. Tú que eras pobre, que eras miserable, seas rico, bendecido con toda bendición. Tú que eras una persona quizás que te costaba hablar, o que no podías, te costaba pastorear, o no podías
ejercer un liderazgo, tu vida sea ordenada por medio del sacrificio de Cristo. Por eso que cuando nosotros hablamos de una vida ordenada, no tiene nada que ver que tú quieras ordenar tu pasado. Por ahí de pronto tú cortaste con una relación, una persona te dejó, o alguien te estafó, te violó, te pasó algo, y tú dices, pastor, ¿cómo puedo reponerme después de esto que me pasó? ¿Cómo me puedo reponer? ¿Cómo puedo ordenarme? Si a mí me pasó esto y yo quedé en Orsay, como decimos en Argentina, yo quedé mal porque la persona que pusimos un negocio juntos o un matrimonio, luego se fue o pasó esto y yo quedé mal y quedé desorganizado. La vida que Cristo compró por y para nosotros, escuchá bien, la compró hace más de 2000 años por medio de su sangre en aquella cruz, y Él la compró para que tú vivas libre de toda condenación, libre de toda culpa, libre de todo dolor, libre de todo pecado, libre de toda maldición que tenía que ver con la ley de Moisés, libre de toda maldición que tenía que ver con lo que pasó por medio del huerto del Edén cuando Adán pecó. Entonces Dios ya te colocó, te dejó libre de todo mal, libre de toda maldición, de la ley de Adán y de esta tierra. Dice Pablo que ahora, por medio del sacrificio de Cristo, nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestra ciudadanía es otra, no es la de la tierra, sino que somos ahora ciudadanos y copartícipes, coherederos, juntamente con Él, juntamente con Cristo. ¿Para qué todo esto, Pastor Javier? Para que tú puedas reinar en vida, para que tú puedas vivir bendecidos con toda bendición y tú puedas disfrutar de todas las riquezas de la gracia de Dios y disfrutar de la abundancia del don de Dios, el regalo de la justicia. Somos justificados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que sé de esas personas que aceptan el nuevo pacto de la gracia, el evangelio de la gracia, y quieren vivir viviendo día tras día por medio de la gracia y no por medio de obras. Así que hasta acá el mensaje, siempre todos los mensajes que damos tratamos de que sean hasta 40 minutos. 40 minutos dejamos los mensajes, así que acordate, el día de hoy compartimos Hebreos, libro de Hebreos 11, versículo 26 en adelante, Primera de Pedro 2, del 9 en adelante. Así que si estás ahí, compartí estas clases también con otros, para que todos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecidos con toda bendición, te saluda el Pastor Javier de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor. Bye bye.